Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos los que estén conectados en esta hora. Eh, Domingo tarde. Bueno, estamos todos, ¿verdad? A nivel mundial seguimos en el confinamiento. Acá en Chile hemos empezado el confinamiento, la cuarentena en la región metropolitana, en Santiago, en el Gran Santiago, y rumores también hay de muchas cuarentenas más. El, el virus en Chile sigue creciendo, el contagio y también las muertes los últimos días se han doblegado. Eh, pero seguimos orando para que Dios tenga misericordia y de alguna manera podamos sobrellevar esta pandemia de una mejor manera, de una mejor forma. Y, y qué mejor manera y de qué mejor forma, ¿no? Es compartiendo una palabra que como cada semana Dios ha puesto en mi corazón también una palabra. Como ven, he hecho algunos arreglos acá. Tenemos una escenografía un poco eh, extraña y rara, con algunos dibujos atrás que tienen relación con el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Seguramente alguno que está ahí conectado ya está intentando pensar qué significan esos dibujitos atrás, ¿verdad? Y por qué están allí. Eh, bueno, la palabra del Señor está situada en este día en el libro de Eclesiastés. Voy a comenzar con Eclesiastés, el capítulo 3, un capítulo muy conocido. El título dice, todo tiene su tiempo. Dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Qué palabra más rema, ¿verdad? Más directa y más contemporánea para este tiempo de pandemia. Repito el versículo 5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de guardar y tiempo de desechar, perdón. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Hasta ahí la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, un libro muy conocido, ¿verdad? Por justamente el capítulo que hemos leído, que tiene relación con el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Qué tiene de relación, verdad? O de particular el tiempo con nosotros? Mucho. Los seres humanos estamos sujetos al tiempo, al espacio-tiempo, ¿verdad? Acá atrás, ¿verdad? En mi espalda tengo algunos dibujos que tienen relación justamente con lo que se refiere a lo que nos marca el tiempo cronos. Todos vemos aquí, ¿verdad? Aquí atrás, a mi espalda, hay un dibujito que es el que está arriba, al que estoy apuntando. Es el reloj con que los egipcios comenzaron a marcar el tiempo, ¿verdad? Con algunos instrumentos bien rudimentarios, ¿verdad? Crearon el reloj que les marcaba, ¿verdad? Con sombra y el sol, para tener los tiempos durante el día. Y el otro dibujito que tenemos acá atrás, ¿verdad? Que se llama la clepsidra, que le ayudaba, ¿verdad? A dirigir el tiempo por las noches. En la historia del reloj, ¿verdad? Del tiempo cronos en el ser humano. Como decía, comenzó con los egipcios, luego se fue avanzando y evolucionando. Con los anglosajones crearon el reloj de vela o de cera. Más adelante tenemos en el siglo XIII, se comenzó a aparecer el reloj de arena, que también lo tenemos aquí atrás de mí, en mi espalda también. El reloj mecánico apareció en 1629 a través de un péndulo y una manivela. En 1812 comenzó a aparecer el reloj de pulsera. Fue muy conocido porque el primer reloj fue creado para la reina María Catalina de Austria. En 1929 apareció el reloj de cuarzo y en 1959 el reloj de pulsera,
que hoy todos, ¿verdad? Tenemos conocimiento, ¿verdad? Y cómo se ha ido desarrollando el tiempo, ¿verdad? Cronos a través del reloj. ¿Por qué me llamó la atención esta palabra con respecto al tiempo? Porque es interesante ver que en la palabra del Señor, justamente el libro que hemos leído nos dice que para todo hay un tiempo debajo del sol. Y hemos leído, ¿verdad?, el versículo 5 que decía que hay tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazarse. Increíble cómo la palabra del Señor siempre tiene algo para nosotros, siempre tiene algo que decirnos. La palabra del Señor es una palabra actual. Y hoy es tiempo de confinamiento, hoy es tiempo de guardarnos, guardar la distancia social, tiempo de dejar de abrazarse, de dejar de alguna manera, ¿verdad?, mostrarse el cariño que tanto nos gusta como seres humanos, independientemente de, ¿verdad?, del lugar del mundo donde hayamos nacido. Entonces, hoy es tiempo de confinamiento, tiempo de dejar de abrazarse por causa de esta pandemia. Si pensamos en el tiempo, ¿verdad?, ¿qué relación tiene con la palabra del Señor, con la Biblia? Es increíble ver que la palabra tiempo aparece 631 veces en la Biblia. ¿Por qué es interesante esto? Porque significa que Dios, ¿verdad?, a pesar de ser un Dios eterno y que no está sujeto al tiempo como nosotros, ¿verdad?, con días, semanas, meses y años, Él no. Dios es un Dios eterno. Él es un Dios que no está sujeto al tiempo como nosotros. Dios pertenece a la eternidad. Un concepto tan difícil de poder entender y mucho más explicar. Dios es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Dios es el Dios todopoderoso, pero nosotros sí estamos sujetos a este tiempo, ¿verdad?, a estos dibujos que nos muestran que somos seres humanos que estamos sujetos al tiempo-espacio. Entonces, sería interesante preguntarse si Dios escribió tanto en la palabra del Señor acerca del tiempo, acerca de este tiempo cronos también para nosotros. Sería interesante preguntarnos, entonces, ¿qué hora es en el reloj de Dios? ¿Qué hora es en el reloj, ¿verdad?, del Señor para nosotros? Me gusta ese capítulo 25 del libro de Mateo, donde el Señor habla de las 10 vírgenes que estaban invitadas a una boda. Y dice la Escritura que esas 10 vírgenes se quedaron dormidas. Las 10 vírgenes representan la iglesia. Dice la Escritura que se durmieron y cabecearon. Y dice el versículo 6 que a medianoche se escuchó un clamor. Y este clamor decía: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice que 5 vírgenes tenían aceite en sus lámparas para seguir, y 5 eran insensatas, no tenían el aceite necesario. Este es el tiempo en que la iglesia, más que nunca, esperamos el retorno del Señor. Este es el tiempo en que, a pesar de que sea doloroso y incluso hasta vez vergonzoso para nosotros reconocerlo, ya también nos hemos quedado dormidos. Como cristianos, como hijos del Señor, hemos cometido errores. No entendemos lo que Dios quiere hacer en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pandemia, porque está claro que Dios está al control a pesar de todo lo que estemos pasando. Es increíble ver que hay gente que no entiende los tiempos proféticos, apocalípticos del Señor. Yo entiendo que la iglesia no estamos en pleno apocalipsis, porque cuando comenzamos a compartir la palabra, inmediatamente aparecen un par de personas por ahí, ¿verdad?, diciendo, bueno, pero no es tiempo apocalíptico. Sí, es verdad. Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 3 nos habla del mensaje a las 7 iglesias. Y nosotros en la historia pertenecemos a la iglesia de la Odisea, la iglesia que se olvidó del Señor, la iglesia que se creyó orgullosa, llena de conocimiento, llena de cosas que mostraban algo que no era y que no tenía. Entonces es interesante ver que el tiempo de Dios, el tiempo que Dios tiene para ti y para mí en este tiempo, tiene algo muy importante, una relación profética. La Escritura nos dice también en el Apocalipsis capítulo 3, comenzando, perdón, el capítulo 4, dice que Juan vio una puerta y el Señor le dice, ven, sube acá. Ahí tenemos el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, todo lo que escuchamos muchas veces de los 7 sellos, ¿verdad?, de los caballos, ¿sí?, son parte del tiempo de tribulación. El día de la tribulación, el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, los 7 años en la tierra que van a pasar. Pero nosotros estamos, ¿verdad?, en ese tiempo de medianoche ahora. En cuanto se escucha el clamor, y aquí viene el esposo.
Yo no sé si tú has escuchado, ¿verdad?, del arrebatamiento de la iglesia, pero Dios está usando estos medios, ¿verdad?, de poder recordarle a aquellos que están apartados que estamos prontos a escuchar esa trompeta. Estamos a segundos, de verdad, en el reloj de Dios profético, de que se suene esa trompeta y la iglesia sea arrebatada de la tierra. Entonces, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice la escritura ahí, como le decía en Mateo 25, que las 5 vírgenes que no tenían aceite le dijeron, danos vosotros de vuestro aceite para ir también a las bodas. Y las sensatas le dijeron, no podemos dar del aceite que tenemos, porque si no nos quedamos también nosotras sin aceite. Es interesante, increíble que, ¿por qué compartimos la palabra y por qué siempre o generalmente mi llamado a través del Señor va a ser para aquellos que están apartados del Señor? Porque yo sé que hay mucha gente apartada del Señor, gente que no fue capaz de, por alguna razón, circunstancia, motivo, ¿verdad? No fue capaz de entender que debíamos de comprar aceite, que el reino de los cielos, ¿verdad?, que el Señor nos regala su salvación y su salvación es gratuita. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es verdad, no podemos hacer nada para adquirir esa salvación. Pero necesitamos esforzarnos. Necesitamos tomar nuestra cruz cada día y luchar contra el pecado, luchar contra aquellas cosas que se oponen a nuestra vida para que tengamos un camino de santidad al Señor. Entonces yo creo, yo sé fehacientemente que mucha gente se quedó en el camino. Entonces necesitamos escuchar esa voz del Señor en este tiempo, esa voz profética de la iglesia de la Odisea. Yo te aconsejo que de mí compres oro, dice el Señor. Que de mí compres oro. O sea, es una transacción. Te tiene que costar algo. Algo nos tiene que costar. Dios no nos va a santificar, ¿verdad?, automáticamente. El proceso de santificación ya entendemos y ya sabemos que tiene 3 etapas. La santificación instantánea, que es cuando recibimos al Señor y somos sellados con el Espíritu Santo. La segunda es un proceso que todos vivimos hasta que el Señor venga. Y el tercero, cuando el Señor toque las trompetas y estemos para siempre con el Señor. Ese será el proceso final de santificación. Pero entonces, si estamos en este tiempo, ¿verdad?, del reloj de medianoche del Señor y del ser humano, es interesante ver que el Señor también pasó un tiempo muy doloroso en la tierra. Todos sabemos lo que Jesús sufrió, pero también sería bueno recordar lo que podemos ver ahí en Lucas, capítulo 10, versículo 13 al 16, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si se hubiesen hecho en ti los milagros que se hubieran hecho en ella, tiempo habría para que ellas se habrían arrepentido. El Señor habla, ¿verdad?, en esas aldeas, en esa ciudad de Capernaum, y luego dice el versículo 5, y tú Capernaum. El Señor está reconviniendo a esas ciudades, a esas 2 aldeas pequeñas que de alguna manera eran parte importante en el corazón del Señor. Recordemos que en esas aldeas, ¿verdad?, nació Pedro, era la ciudad natal de Pedro, de Andrés, de Mateo, de Juan y de Jacobo. Es el lugar de Capernaum al que el Señor le dice, y tú Capernaum. Capernaum era el pueblo del Señor, aunque no había nacido ahí, pero pasó gran parte de su vida, de su ministerio, en esa ciudad de Capernaum. Tiempo, días, semanas, meses. En ese lugar, el Señor amaba tanto a Capernaum, ese lugar pesquero muy importante, ¿verdad?, en ese tiempo. En ese lugar de Capernaum fue donde el Señor hizo muchos milagros. En ese lugar de Capernaum fue donde el Señor predicó en la sinagoga, en donde el Señor sanó a la suegra de Pedro. En esa ciudad de Capernaum fue donde el Señor liberó a un endemoniado. En esa ciudad de Capernaum fue donde el Señor pagó el tributo de Pedro y de él. En esa ciudad de Capernaum fue donde el Señor sanó a un paralítico, donde sanó al criado del centurión, donde sanó a un hombre de que tenía su mano seca. Fue en esa ciudad de Capernaum en donde el Señor resucita a la hija de Jairo. Entonces el Señor tenía gran cariño en esa ciudad, porque invirtió tiempo, ese tiempo al que el mismo Señor se sujetó, siendo el Dios eterno, el Padre eterno, el príncipe de paz. Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo allí caminando, estuvo sembrando su tiempo en esa ciudad de Capernaum. Y tú, Capernaum, ¿sabes? Han pasado 2000 años, y yo creo que si pudiéramos afinar en nuestros oídos, podríamos escuchar otra vez la voz del Señor, pero no diciendo, ay de ti, Capernaum, ay de ti,
Corazín, ay de ti, Betsaida, sino que de alguna manera podíamos escuchar la voz del Señor clamando con dolor, con molestia, con tristeza, diciendo: y tú Madrid, y tú Nueva York, y tú mundo, y tú Latinoamérica. ¿Por qué? Porque somos ciudades, somos lugares en donde Dios ha bendecido nuestras ciudades. Personalmente acá en Chile no podemos tener una memoria tan corta para olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho en Chile, lo que Dios ha hecho en Valparaíso. Aquellos que amamos al Señor y conocemos parte de la historia, cómo Dios visitó esta ciudad en 1909, derramando su Espíritu Santo sobre muchas personas. El Señor derramó avivamiento en esta ciudad. Dios ha bendecido cada ciudad, cada país, y cada ciudad es hermoso, porque Dios ha bendecido cada ciudad y cada país. Si estás viendo tú esta hora este video, o estás escuchando, lo vas a escuchar, ya tenemos algo por qué agradecerle a Dios. Tenemos integridad física, estamos bien. ¿Cuánto bien le ha hecho el cristianismo al mundo? ¿Cuánto bien le hizo el mensaje del Evangelio de Jesucristo a la historia del ser humano? Entonces podemos seguir escuchando si afinamos nuestros oídos. ¡Ay de ti, Latinoamérica, que ha sido tan bendecida con el Evangelio! ¿Cuántas ciudades se pueden hoy día, entre comillas, jactar de que son ciudades completas, donde se ha predicado el Evangelio de una forma tan tremenda, donde hay mega iglesias, en donde hay tantos cristianos? Hablo de gente que sirve al Señor con todo su corazón. Entonces podíamos seguir escuchando hoy día, 2000 años más tarde. Y tú, mundo, y tú, Latinoamérica, que ha sido visitada por el poder de Dios. ¿Cuánto bien le ha hecho el Evangelio al ser humano? Podía recordar en la semana también, hay un librito que se llama ¿Y si Jesús no hubiese nacido? ¿Qué habría sido de la historia del ser humano si Jesús no habría nacido? ¿Y qué si Jesús no había nacido? Su autor se llama James Kennedy. La influencia, en ese librito se habla de la influencia que ha tenido el cristianismo en la salud, en la educación, en la ciencia. Hombres que han sido científicos, que Dios ha bendecido con sus inventos, con su forma, con su trayectoria. La educación, la salud, la ciencia. Entonces, ¿cuánto bien le ha hecho el cristianismo al mundo? Aunque muchos no lo quieran reconocer, mucho bien le ha hecho el cristianismo. Entonces, el Señor podía seguir diciendo hoy día: ¡ay de ti, mundo! ¡Ay de ti, Latinoamérica! ¡Ay de ti, Europa, que ha sido bendecida! ¿Cuánto bien le hizo el cristianismo y le ha hecho y le sigue haciendo el cristianismo a Europa? Mucho bien. Es interesante ver que pudiéramos ver tal vez algún contraste en el Salmo 119, versículo 14. Dice: me he gozado en el camino de tus testimonios. El salmista dice, Salmo 119, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. El salmista puede meditar y puede pensar y puede decir: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Qué te parece? ¿Qué contraste hoy día? Yo sé que hay muchos que amamos al Señor y nos hemos gozado en sus caminos, pero también en el nombre de Dios hemos visto que se han hecho tantas cosas y tantas barbaridades. Hoy podríamos pensar y decir: ¿cuántos han hecho de su riqueza, su idolatría, lo más importante que tienen? ¿Cuántos podrían decir hoy día que han hecho de su casa su riqueza, que han hecho de sus hijos, de su trabajo su riqueza, que han hecho de su auto, de su coche, de su automóvil su riqueza, de su profesión su riqueza? No han tenido tiempo en su reloj diario, en su reloj de la vida, para dar tiempo al Señor, para buscar al Señor como Él se merece. Tenemos tiempo para todo. Dios nos da tiempo para todo. Pero lo que menos hemos hecho es tener tiempo para Él. Entonces el salmista decía: me he gozado en sus caminos más que de cualquier riqueza que yo pueda tener. Es hermoso tener familia. Es hermoso, y más que nunca ahora, como seres humanos en el mundo, la estamos apreciando a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos, muchos que han partido y que van a partir.
Lamentablemente hay que decirlo y reconocerlo, y que el Señor nos ayude en esto. Pero el salmista decía que él se gozaba en sus caminos y en sus estatutos más que en cualquier riqueza que él podía tener. Entonces, cuán metido están en nuestros corazones tantas cosas, y que les damos tiempo más del tiempo que pudiéramos darle. Entonces, a pesar de que sea duro reconocerlo, pero también la iglesia ha cometido el error de poner su riqueza en cosas que no son la riqueza verdadera, que es poner al Señor en el centro de nuestros corazones, en el centro de nuestros proyectos, en el centro de nuestra vida. Entonces, qué tremendo que el Señor dice ahí en Eclesiastés 3:5, tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazarse. O sea, Dios es tan sabio y tan soberano que Él anhela que en este tiempo, tal vez aunque anhelas ver a tus hijos, aunque anhelas ver a tu familia, aunque anhelas estar con ellos, que podamos hacer del Señor nuestra riqueza, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Dios. El Señor nos ama y Él nos ha dado tiempo, pero lo que menos hemos hecho con el Señor es darle nuestro tiempo, la primicia de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro tiempo. Entonces, hoy es imposible poder desinhibirse de todo con esta pandemia. Es imposible desinhibirse de las noticias. No podemos dejar de escuchar. Es imposible sufrir con lo que está sucediendo y con las consecuencias que traerá y que está trayendo ya esta pandemia a nivel mundial. Si no somos capaces de ver ese reloj del Señor, es que algo está pasando en nuestro corazón y que está mal. No tenemos puestos nuestros ojos espirituales en el reino del Señor. Las consecuencias drásticas que está trayendo y que va a traer y sigue trayendo esta pandemia en la economía, en la educación, en la salud, en el presupuesto que cada familia tenía. Es imposible desinhibirse de la muerte, de lo que está pasando. Tal vez tú no hayas perdido a nadie todavía. Tal vez estamos muy bien algunos. Estamos bien de salud por su misericordia, por la misericordia del Señor. Pero no podemos esperar a que alguien parte de nuestra familia para entender que esto Dios lo está permitiendo de alguna manera. Tiempo de nacer y tiempo de morir también lo pone la Escritura. Porque todo ser humano tiene una fecha de caducidad. Sí, aunque no nos guste escucharlo. Yo siempre digo, estamos en un tiempo, en una generación tan humanista que no nos gusta escuchar cosas negativas. No nos gusta escuchar cosas que tengan que ver con la muerte, con el dolor, con la enfermedad. Somos una generación tan cómoda, tan humanista, tan hedonista. Entonces, el Señor está permitiendo esta pandemia para que cada ser humano pueda meditar, pueda recapacitar y entender que, a pesar de que no nos gusta escucharlo, el Señor en su palabra, aquellos que hemos leído la palabra del Señor, sabemos que no hay un solo juicio que el Señor haya mandado a la tierra o mandado específicamente tal vez a Israel o alguna nación de alrededor en cuanto a la historia que tiene que ver con los tiempos bíblicos. Dios nunca mandó un juicio sin antes advertirlo, jamás. Jamás Dios hace eso. Y yo estoy seguro que muchos de los que oramos y clamamos al Señor, Dios advirtió, Dios habló de lo que venía. Tiempo de dolor, tiempo de parto. Yo escuché algunas profecías por allí de algunas personas que profetizaban lo que estaba viniendo, pero ni siquiera yo mismo era capaz de poder entender lo que venía. Porque estábamos tan bien antes de esta pandemia. Pero Dios lo permitió. Él siempre advierte. Es cosa de pensar y de recordar un poco lo que sucedió, ¿verdad?, en el tiempo de Noé. Cuando el Señor, dice la Escritura, que viendo, ¿verdad?, que los pensamientos eran de continuo de mal en el corazón del ser humano, y de mal y no de bien, dice que Él llamó a Noé y le dice: Noé, voy a destruir la tierra, haz un arca. Entonces Noé obedientemente comenzó a crear el arca, a trabajar en ella. Dice la Escritura que comenzó a trabajar con sus hijos allí, y mientras trabajaba, no solamente que trabajaba, sino que también él pregonaba y hablaba, ¿verdad?, y predicaba. La Escritura nos confirma que estuvo casi 100 años construyendo esa arca,
y seguramente 100 años pregonando y diciendo, viene un juicio, Dios va a destruir la tierra. ¿Te puedes imaginar? Si tú crees en Dios, o tal vez has escuchado del Señor, pero nos cuesta tanto entender que Dios nos ama, pero que también la Escritura nos habla de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo vino a buscar las almas, vino a darnos bendición en vida eterna. Somos bendecidos por el Señor, por su sacrificio. Él perdona nuestros pecados mediante su sangre preciosa. No tenemos ninguna otra forma de alcanzar esa salvación, de alcanzar esa vida eterna con Jesucristo, si no es recibiendo el sacrificio de Jesucristo en nuestros corazones y diciéndole, Señor, perdona mis pecados. Señor, estoy apartado de ti. Señor, me aparté por este y este otro motivo, pero quiero volver, quiero correr a los brazos del Señor. Entonces el Señor siempre advierte. La iglesia durante 2000 años ha predicado el Evangelio en la tierra. Seguramente has escuchado en una plaza, has escuchado en la radio, has escuchado en televisión, un compañero, un amigo, un familiar, alguien te predicó que debemos recibir al Señor, que hay un cielo, pero que también hay un infierno. Pero no es para ti. Para ti Dios creó la familia, el amor, la salvación a través de Jesucristo, el arrepentimiento de pecados, solamente a través de Jesucristo. Entonces, Noé mientras trabajó, predicó. Va a caer agua del cielo, vamos a morir, arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Dice la historia que nunca había llovido antes, que un vapor se levantaba de la tierra y regaba la tierra. Entonces, seguramente le gritaban a Noé cuando estaba ahí en el arca, Noé, bájate loco. ¿Quién te dijo que va a llover si nunca ha llovido en la tierra? Tú estás loco, Noé, te quedaste en el pasado. Noé, vuelve en sí. Eso es lo que hemos escuchado muchas veces cuando predicamos el Evangelio. Porque parece que lo que más anhelamos y lo que más queremos es explicaciones. Es que nos expliquen todas las cosas. Este es el tiempo del conocimiento, el tiempo en que se ha levantado el conocimiento, ¿verdad? Como un orgullo en el ser humano. Hemos endiosado el conocimiento. Hoy día todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Todos o la gran parte de los seres humanos tenemos acceso al Internet. Cualquier cosa que no sabemos está en Internet. Entonces, dice la Escritura que también el Señor fue de alguna manera rechazado en su mensaje. De alguna manera quisieron perseguir al Señor. Él también tuvo enemigos, así como la iglesia lo ha tenido. Dice el libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16. Que el Señor fue perseguido por los saduceos y los escribas. Dice que Jesús estaba... Se me perdió Mateo. Dice así. Mateo capítulo 16 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene revoles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Qué te parece? Que también el Señor tuvo oposición. También al Señor no le querían creer el mensaje de salvación. Los saduceos y los fariseos eran los más grandes opositores que tuvo el Señor en su tiempo, en su ministerio. Los fariseos y los saduceos eran la élite, eran los grandes teólogos, eran los intelectuales de su tiempo.
a pesar de que habían tantas diferencias entre ellos, se unieron para sacar al Señor de ese lugar, de ese plano histórico, para sacarlo de ese tiempo en que ellos gobernaban, en que ellos eran escuchados, en que ellos eran los populares. Ellos no querían que se levantara alguien más popular que ellos. Siendo tan diferentes, se coludieron. ¿Te parece conocida la palabra? Los fariseos, ellos creían que Dios era el creador de todo. Mas, sin embargo, los saduceos decían que el hombre era el creador de sus circunstancias. Los fariseos pertenecían a la clase media. Sin embargo, los saduceos eran aristócratas de la alta sociedad. Los fariseos no creían. Los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos eran rabinos, los saduceos eran miembros del Sanedrín. Entonces, es increíble que a pesar de lo diferente que eran ellos, a pesar de las grandes diferencias que tenían, se unieron y su único propósito era sacar al Señor del escenario, al Señor Jesucristo. Lo único que querían era poner al Señor en contra del pueblo, en contra de los gobernantes romanos, cosa que finalmente lograron. Pero el Señor, ¿verdad?, les dice: ustedes conocen las cosas, conocen los tiempos, miran al cielo y dicen: el cielo tiene revoles, mañana va a amanecer despejado. El cielo tiene revoles, mañana amanecerá nublado. ¿Por qué? Ellos conocían las cosas, tenían conocimiento de todas las cosas. Incluso los saduceos eran personas que se codeaban con los políticos. Ellos estaban puestos para mediar entre el pueblo judío y los romanos. Tanto se creyeron el cuento los saduceos que se vendieron a los romanos. ¿Te parece eso conocido? Gente que, conociendo la escritura, conociendo la palabra, ha vendido los principios, se han dejado llevar por la avaricia, se han dejado llevar por ser populares, por ser conocidos. ¿Cuánta gente hoy día no le interesa el conocimiento? Lo que más le interesa es profundizar en la letra, en la tilde, en la coma, tal como los escribas y los fariseos. Pero cuando pasan cosas como lo que estamos pasando en el mundo, no son capaces de entender de los tiempos que el Señor nos está haciendo vivir. Entonces, necesitamos entender hoy día que el Señor nos está hablando a toda la humanidad. No es una ciudad, no es a Valparaíso, no es a las ciudades más importantes del mundo, Madrid, Nueva York, París. Dios le está hablando a todo el mundo. Entonces, los fariseos y los escribas podían pensar, podían creer, podían conocer muchas cosas, pero si hay algo que ellos no conocieron en su momento, era que estaban frente al Mesías, eran que estaban frente al Salvador del mundo. Entonces, ¿cuántas cosas conocemos? Somos la generación del conocimiento, pero cuando el Señor está hablando algo en el mundo espiritual, no entendemos las cosas que el Señor está hablando. El Señor tenía tanto dolor que también, respecto a esto, cuando le pidieron señales en Marcos, capítulo 8, versículo 12, dice que Él, gimiendo en su espíritu, les dice las mismas palabras que hemos leído ahora. Generación adúltera, perversa. No le va a dar señal Dios, sino la señal de Jonás, porque el Señor estuvo muerto 3 días, pero al tercer día resucitó, al igual que Jonás. Entonces, ¿cuántas cosas podemos ver hoy día? ¿Qué horas en el reloj profético del Señor? Es la medianoche, y a medianoche es cuando el Señor viene. A medianoche, en el tiempo de apostasía, cuando hay tantas cosas que están siendo mal enseñadas y mal entendidas. Este es el tiempo de oscuridad. Este es el reloj de Dios, nos dice que es medianoche en el mundo. Y aquellos que se dicen que son entendidos en los tiempos, en la letra, en la tilde y en la coma, a veces no tienen idea de lo que está pasando. Estamos a la puerta de que el Señor venga. Estamos a la puerta de que suene la trompeta del Señor para ser levantados. No puede haber tiempo más importante en la historia del ser humano que este tiempo. Si estás apartado del Señor, si tal vez crees en el Señor, pero hay muchas dudas en tu corazón,
Este es el tiempo aceptable de salvación para tu vida. Por eso la Escritura dice en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es un llamado a la iglesia, es un llamado a los que están apartados del Señor. El Señor Jesucristo lo que hace con sus discípulos, ahí en Lucas capítulo 9 y capítulo 10, es enviar a sus discípulos a predicar la palabra. Pero es interesante saber que el Señor lo que hizo cuando envió a sus discípulos, a los apóstoles, a predicar la palabra, los envió a las ovejas descarriadas de Israel. Por amor al Señor Jesucristo en esta tarde o en esta noche, no sé, a la hora que tú vas a ver este video, vuelve al Señor. Hoy es tiempo de volver al Señor. En este tiempo de medianoche, aunque no entiendan nada de lo que está pasando, aunque no entendamos lo que está sucediendo, aunque haya gente que esté haciendo locura y no se quiera someter, incluso son líderes religiosos. Y también aprovecho para pedir perdón. Escuchamos en noticias hoy cómo algunos líderes, pastores evangélicos, realizando reuniones, poniendo en apuros, poniendo, ¿verdad?, en dificultad a todo el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque hablan de un pastor y nos catalogan a todos los cristianos evangélicos que somos iguales. Y no es así, no es así. ¿Y sabes por qué? Porque también esto pertenece a la oscuridad, a la apostasía. ¿Sabes por qué? Alguien tiene que decirlo en la iglesia. Alguien tiene que hablar esas verdades. Porque ellos están nerviosos. Todos ellos que predicaron de fe, que predicaron de la superfe, que vivieron vidas que no tenían que vivir, que éticamente no vivieron las vidas que tenían que haber vivido, habiéndose dedicado a la palabra y a la oración. Se dedicaron a ser famosos, a crear sus imperios, sus reinitos, ¿verdad? A tener grandes templos, grandes locales. Hombres que predicaron de fe, pero que no tenían idea de lo que era vivir por fe. Y están desesperados. Y mientras más pasan los meses, más desesperados se van a poner. Entonces yo pido perdón por todos esos hombres que están haciendo cosas que no están bien. Porque es tiempo de oscuridad. Es la medianoche en el mundo. Pero el Señor está advirtiendo que viene el último y gran juicio a la tierra. Hoy es tiempo de correr a sus brazos, de que vuelvas al Señor. Tal como el hijo pródigo que volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre yo no estaría pasando el hambre que estoy pasando ahora. La Escritura nos enseña, a pesar de los problemas económicos que puedan haber y van a seguir viniendo, que dice el salmista, dice David: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. No importa que haya la pandemia más grande en el mundo, no importa que haya dolor, no importa que esté pasando lo que esté pasando, pero si tenemos al Señor en el corazón, tenemos gozo, tenemos paz, la fe, la certeza que Él nos proveerá. Dios es experto en proveernos cuando depositamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Entonces, en este tiempo que Dios está advirtiéndonos de este último y gran juicio, tal como lo hizo con Nínive. ¿Te acuerdas de Nínive? La historia nos dice ahí en el libro de Jonás que el Señor envió a Jonás a predicar a Nínive, una ciudad muy perversa, muy mala. La historia nos dice que esa ciudad de Nínive fue fundada por Nimrod, un hombre que se dedicó a ser violento, a derramar sangre, y luego, ¿verdad?, aquellos que vivieron y desarrollaron su vida en esa ciudad, vivieron de la misma manera. En esa ciudad de Nínive, a la que fue enviado Jonás a predicar, dice que ellos, a las personas que tomaban cautivas las guerras, ellos los empalaban, les desgarraban la piel a las personas estando en vida. Era una ciudad mala y perversa. Entonces, por eso es que Jonás, cuando Dios lo manda a Nínive a predicar el evangelio, por eso es que Jonás se opone al Señor y desobedece. Y dice la Escritura que él desobedeció y tomó un barco y se fue a Tarsis. Entonces, en ese lugar se dieron cuenta que algo pasaba, porque comenzó a haber una tormenta. Conocemos la historia. Dice que los tripulantes de ese barco echaron suelta y dijeron: aquí está pasando algo malo, algunos de nosotros tienen la culpa, los dioses están en contra de nosotros. Y le preguntaron a Jonás. Entonces Jonás reconoció que él se había equivocado. Jonás tuvo que reconocer que era por culpa de él. ¿Saben lo que dice la historia? Que tomaron a Jonás y lo echaron, ¿verdad?, por la borda al mar. Vino un pez y se tragó a Jonás. Y estando Jonás en el fondo del mar, en el fondo del pez,
Dice que Jonás se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y luego Jonás fue vomitado por el pez, ahí a la orilla de la playa. Y luego Jonás volvió a predicar y pregonar arrepentimiento en esa ciudad de Nínive, esa ciudad perversa, tan parecida, ¿verdad?, al tiempo que estamos viviendo. Escuchaba hablando de maldad, como sé que esta historia tal vez se puede estar repitiendo en muchos países que estamos con esta pandemia del COVID-19, como un hombre fue diagnosticado con COVID-19 aquí en Chile, y cuando le diagnosticaron en el hospital, corrió y se fue despavorido. ¿Cómo es posible que podamos ser de esa manera? No ser conscientes ni cívicos. Sé que esto se está repitiendo en muchos lugares, porque cuando no tenemos al Señor estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Entonces el Señor, en este tiempo de pandemia y de que castigo, aunque no nos guste escucharlo para el ser humano, podamos entender que al igual que el Señor envió a Jonás a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y Jonás entendió cuando dice que él se puso a predicar en una ciudad muy grande llamada Nínive. Dice que cuando predicó, dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando escucharon a Jonás, que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida, dice que los hombres de esa ciudad entendieron el mensaje. Si Nínive siendo tan perversa, si Nínive siendo tan mala, habiendo tanta maldad y tanta perversidad en esa ciudad, 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, ¿cómo no vamos a entender nosotros en este tiempo que debemos arrepentirnos y volver al Señor, correr a sus brazos? Dice que no solamente los hombres entendieron, sino que también cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Dice que cuando el rey habló, dijo: si no, cúbrase de cilicio todo hombre, animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey de Nínive se convirtió al Señor. Él entendió el mensaje que Jonás estaba dando. No solamente los hombres, del más grande al más pequeño, sino también el rey se despojó de sus ropas, dejó la opulencia, dejó su estatus, reconoció, se humilló delante del Señor. Que Dios bendiga a aquellos presidentes de diferentes países en el mundo que han reconocido al Señor y están clamando a Dios. Dios bendijo esta ciudad y no la destruyó. Entonces, ¿por qué? Porque hubieron hombres que creyeron al mensaje de Jonás. El Señor está clamando en este tiempo, no solamente por una ciudad, sino por todo el mundo. El Señor ahí en Mateo capítulo 23 le habla a los escribas y a los fariseos justamente de lo que estábamos hablando hace un rato, y les habla aquellas cosas que ellos habían hecho. Y es increíble, si tú lees Mateo capítulo 23, ver cómo un capítulo tan largo, teniendo 36, o mejor dicho, 39 versículos, le habla a los escribas y a los fariseos cómo ellos habían hecho de la religión, de la relación con Dios, un negocio para el pueblo de Israel. Y es interesante ver también cómo el rey de Nínive dice que se arrepintieran de la rapiña de sus manos. Parece que el problema económico siempre ha estado presente en el hombre. Parece que como dicen por allá en España, cristianos y moros, ¿verdad? Aquellos que son cristianos y los que no son cristianos, tenemos ese problema con la economía, nos gusta el dinero. Y ese es uno de los problemas más grandes que existe hoy día en muchos lugares donde se predica el Evangelio. Y el Señor, casi al final de este capítulo 23, hablándole a los escribas, a los fariseos, estando ahí presentes sus discípulos y el pueblo de Israel, viene el gran lamento de Jesús. Y dice el versículo 37 en adelante: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué te parece? El Señor Jesucristo se está casi despidiendo
de Israel se está casi despidiendo de los escribas y de los fariseos. Y él hace como un resumen de todo lo que ellos habían hecho en sus vidas, en su trabajo, en su servicio a Dios. Y uno de los problemas que tenían era justamente eso, que ellos amaban el dinero, amaban la economía. Él les dice, recuerda que él les dice a los escribas, a los fariseos allí en el templo: habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y esas palabras no eran para la gente que estaba afuera, era para los que estaban dentro. Necesitamos, iglesia, entender, volver a vivir con lo justo, con lo que necesitamos. Este es el tiempo que Dios va a probar la fe de muchos cristianos, de muchas personas. ¿Sabes por qué algunos están haciendo culto? Porque están desesperados. Van a perder el templo, van a perder tantas cosas. Porque Dios está probando el corazón del ser humano, de los de dentro de la iglesia y de los de fuera de la iglesia. Y el Señor se lamenta por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Pero sabes que también el mundo no ha sabido reaccionar ante el mensaje del Señor. Y el Señor les dice al final: de cierto te digo que no me veréis más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es como que el Señor está anunciando el juicio final y diciéndoles: algún día voy a volver y en ese momento me van a reconocer. Los judíos aún no reconocen a Jesucristo como su Mesías. El mundo, aún queda muchas personas que no han entendido que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que solamente por la sangre de Jesucristo podemos limpiar nuestras vidas, quitarnos el lastre del pecado que tanto daño nos hace en los matrimonios, en la familia, en la sociedad. Hoy es tiempo aceptable de salvación. Hoy es tiempo que tú vuelvas al Señor. El Señor te está esperando. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Yo no sé cuánto tiempo falta para que podamos volver a nuestros templos. Pero mientras el Señor está obrando en el corazón, mientras estás allí buscando, mientras estás allí, ¿verdad?, conectado a las redes, porque no hay cosas más que hacer en este confinamiento. Pero es por eso que el Señor está usando estos medios para decirte: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿En cuántos lugares del mundo están apedreando, matando a los cristianos? Tal vez en esta parte del mundo, de este mundo desarrollado, no nos están matando, pero ya no nos quieren en los colegios, en las universidades, ya no nos quieren, ¿verdad?, con el mensaje poderoso del Señor. El Evangelio, abrazar la fe del Evangelio es lo único que te va a ayudar. Hoy es tiempo aceptable de buscar al Señor. Hoy es tiempo de salvación. Va a llegar el día que nunca más vas a escuchar mensajes. Va a llegar el día que nunca más va a haber gente en las iglesias. Algún día finalmente esos templos van a quedar vacíos para siempre, porque el Señor está a punto de hacer tocar su trompeta y muchos van a desaparecer. Aunque te parezca loco escuchar esto, pero así es. Dios va a tomar a su iglesia, tal como dice ahí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que el Señor le dice a Juan: he aquí una puerta abierta, ven aquí, sube. El Señor está a punto de llevarse a su iglesia. Estamos así en el reloj de Dios. Hay un tiempo del Señor. Hoy es tiempo de reconocer que es tiempo de volver al Señor. El Señor Jesucristo te ama y te está esperando. Yo quiero solamente orar para finalizar y que el Señor pueda tocar tu corazón y que el Señor pueda librarte de aquellas cosas que te tienen oprimido. Tal vez el temor del COVID-19, tal vez el temor a tantas cosas que se están multiplicando, especialmente aquí en Chile, Latinoamérica, con esta crisis sanitaria. El Señor pueda tocar tu corazón. Si tienes fe para creerlo, acompáñame a orar y que el Señor pueda tocar tu corazón y tú puedas entregarle tu cuerpo, tu alma y tu espíritu a Él. Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te ruego que tú toques los corazones, que tú bendigas a cada persona, Señor, que escuchó. Aquellos que están apartados, Señor Dios Todopoderoso. Aquellos que están apartados y tienen fe para creer que, Señor, este es el tiempo aceptable de salvación para ellos. Que vuelvan a tus brazos. Que corran a ti, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque este es el tiempo de salvación. Aunque es tiempo de medianoche, pero es tiempo de salvación. Es tiempo que tú estás levantando la voz, Señor Dios mío, para que muchos, Señor, corran a ti. Yo oro, Padre, y en el nombre de Jesús te ruego que tú toques el corazón de ellos. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo reprendo, Señor, en esta hora. Creo, Padre, creo en el nombre de Jesús, que hay poder en la sangre de Cristo que puede libertar, Señor, a aquellas personas que están creyendo, Señor, que son libertados de todo espíritu que les oprisiona, Señor, en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo, toda enfermedad, tal vez están enfermos del COVID-19, Padre. Si tienen fe en el nombre de Jesús, que crean y sean sanados en esta hora. Señor, creo que tú lo haces porque tú eres poderoso, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú lo haces. Solo hace falta que tengan fe y crean, Señor, al poder del Evangelio y de tu palabra, Señor. Muchas gracias por tu amor y muchas gracias, Señor, porque creo que tú usarás, Señor Dios mío, no solamente estas palabras, Señor, y este medio, Señor, sino que estás usando a tantos hermanos como yo que estamos orando y clamando, Señor, y pidiendo y derramando tu palabra, Señor Dios mío, sobre los corazones sedientos que necesitan correr a ti, Padre. Les bendigo, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.